Tengan muy buenas noches, mi nombre es Andrés, tengo el gusto de estar con ustedes, aunque sea solo de forma grabada, y el objetivo de hacer este video es para al menos tratar la manera de explicarles de una manera más sencilla el tema de acidosis y alcalosis, a modo de que ustedes puedan aprendérselo mejor y que puedan acertar a las preguntas que les vaya a venir en el parcial, ya que este tema suele presentar un poco de dificultad si no le ponemos un poquito de lógica. Entonces quería darles esta pequeña clase, pero por cuestión de tiempo solo voy a puntualizar en ese aspecto para que podamos avanzar de una manera más rápida. Entonces, para comenzar a hablar del tema, voy a empezar a tocar algunos principios básicos de química general para que de ahí nos vayamos metiendo un poco a los aspectos bioquímicos que la materia y el tema lo requieren. Entonces, esta ecuación que yo les he puesto aquí es una reacción para la formación de ácidos, que esto se da a partir de un anhídrido más agua me va a dar un ácido, en este caso ácido carbónico. Tratar de recordar que las moléculas inorgánicas o los ácidos inorgánicos, mejor dicho, están representados por una H inicial y no están cargados, es decir, son moléculas neutras. Entonces este ácido carbónico también tiene la propiedad de disociarse a bicarbonato, que aquí también entra en juego lo de ácido base, porque si este es un ácido, acá al disociarse se va a formar en una base conjugada. Por eso yo se los he puesto aquí con negrita y en grande para que lo recuerden, ya que lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esto, cabe mencionar de que esta fórmula también es de importancia porque pasa en nuestra sangre, debido a que la molécula de bicarbonato es un buffer biológico, solo que estas reacciones están catalizadas por la enzima anhidrasa carbónica, que nos permite llegar a estos productos. Ahora bien, teniendo en cuenta esta base química, podemos deducir cómo van a estar la alteración de cada una. Por ejemplo, si hay una mayor concentración de dióxido de carbono, va a haber una mayor concentración de ácido en el medio. Entonces, ¿esto a qué me va a dar? A una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si recordamos, el dióxido de carbono interviene en, en el intercambio gaseoso, ¿ya? Y el intercambio gaseoso se lleva en los pulmones. Entonces, si hay un problema pulmonar como un edema, por ejemplo, que no permite el paso de dióxido de carbono hacia afuera y se está acumulando adentro en la sangre, por lo tanto la concentración de dióxido de carbono va a aumentar, y este, al ser sustrato del bicarbonato, también se va a aumentar el ácido, ¿ya? O también otro caso podría ser en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde se da una inflamación del epitelio y a la su vez también una alta secreción de moco, entonces no se da un correcto intercambio gaseoso. Entonces, al saber de que el CO2 actúa en los pulmones y el aumento de CO2 me va a aumentar el ácido carbónico, por lo tanto estamos en presencia de una acidosis respiratoria. Ahora bien, solo con tomar uno de los parámetros, los demás ya se van por inercia.
Entonces, si el aumento me da una acidosis, ¿qué me va a dar una disminución? Una alcalosis, ¿ya? Siempre respiratoria, porque estamos hablando de la otra cara de la moneda, es decir, el inverso, la baja concentración de dióxido de carbono. Ahora bien, por el lado contrario, recordemos que toda esta reacción es proporcional, es decir, que si este sustrato aumenta, va a aumentar el ácido carbónico y también va a aumentar el bicarbonato. Y viceversa pasa si el dióxido de carbono está disminuido. Ahora bien, vámonos por el otro lado. Los riñones tienen la capacidad de reciclar el ion bicarbonato y lo hace mediante el metabolismo. Por lo tanto, metabolismo renal. Por lo tanto, una alteración del bicarbonato me va a dar asimismo diferentes cuadros metabólicos. Y recordando también que el ion bicarbonato cumple el papel de una base o de un álcali, entonces el aumento del bicarbonato me va a dar una alcalosis metabólica, ¿ya? Y por el contrario, una disminución del bicarbonato me va a dar una acidosis metabólica, ¿ya? Porque es lo contrario al dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, asimismo, como esta ecuación es proporcional, una disminución de bicarbonato también se va a ver reflejada en una disminución de dióxido de carbono. Y así con un aumento de bicarbonato también. Entonces, ya habiendo aclarado los aspectos que podrían generar un poco de confusión, ¿cómo estará el pH? Bueno, en las acidosis van a estar bajas, el pH va a estar bajo. Y por el contrario, en las alcalosis, tanto respiratorias como metabólicas, el pH va a estar aumentado. Entonces, eso es todo con respecto a esto. Ahora bien, si quieren corroborar lo que yo les acabo de explicar, podemos verlo en esta tablita que está un poquito más resumida. Entonces aquí está lo que yo les decía. Comenzamos con la acidosis respiratoria y entonces observamos que se da un aumento en el dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué? Porque eso iba a dar un aumento de ácido carbónico. Entonces, a su vez también, como la ecuación es proporcional, se va a ver un aumento del bicarbonato. Y por lo tanto, como es una acidosis, el pH se va a ver disminuido. Y entonces en la alcalosis respiratoria es lo contrario. Va a haber una disminución de ácido y una disminución de bicarbonato. Entonces, por el contrario, las acidosis metabólicas, aquí vamos a tomar de referencia el bicarbonato. Entonces, como es una base, va a estar disminuido, cosa que nos va a representar una acidosis, y también el dióxido de carbono va a estar disminuido. Asimismo, la alcalosis metabólica, vamos a tomar otra vez como referencia, más que todo, principalmente aquí, al bicarbonato, ¿verdad? Porque es una base débil. Entonces, si es una base débil, si se encuentra aumentado, me va a dar una alcalosis metabólica. Y como la ecuación nuevamente es proporcional, también el dióxido de carbono va a estar aumentado. Y el pH también va a estar aumentado, porque recordemos la escala de pH que cuando es mayor a 7 son sustancias alcalinas. Ahora bien, aquí hay algunas cositas bien interesantes, porque en el caso de la alcalosis respiratoria, un mecanismo de compensación del cuerpo, una compensación fisiológica de la hiperventilación, precisamente para poder, el cuerpo busca la manera de eliminar el dióxido de carbono, ya como les había mencionado anteriormente, ya sean distintos cuadros como una neumonía o un edema, van a
provocar que se acumule el dióxido de carbono en la sangre y le impida salir. Entonces un mecanismo fisiológico del cuerpo es hiperventilar. Y por el contrario, en la acidosis metabólica